Esta era la primera pregunta que os proponía pensar y es, ¿cuál es tu relación con el inglés? Siempre hago esta pregunta. Para mí es importantísima y fundamental. Y si estáis en el grupo privado de Facebook, esta es la pregunta que os hago para acceder a él. Y es que creo que necesitas pensar cuánto tiempo, o yo necesito saber para poder ayudarte, cuánto tiempo llevas estudiando inglés, cómo ha sido ese aprendizaje desde que comenzaste hasta hoy, cuánto esfuerzo te ha costado aprender el inglés que sabes, o cuánta energía has puesto en llegar hasta donde estás. Puede que muchos de vosotros llevéis años estudiando inglés. Es la materia pendiente de muchas personas. Y en la mayoría de los casos, seguramente el tuyo, lo estudias o necesitas hablarlo por exigencia social. ¿Qué quiero decir por exigencia social? Que ya sea por trabajo, por viajar o por no quedarte atrás, al día de hoy se nos exige hablar inglés. Como mínimo, inglés y tu lengua materna. Y si sabes más idiomas, mejor. El inglés se ha convertido en una exigencia, ya no es un extra o un plus en tu currículum, es un mínimo, un requisito mínimo. Y todo esto nos influye en nuestro cerebro, nos puede llevar a la frustración. Yo he tenido la suerte de que me encantaban los idiomas y lo he aprendido con facilidad. Ahora me dedico a ello. Pero por esto mismo me duele que haya tanta gente que odie el inglés, que odie el idioma, que se sienta frustrado cuando tiene que aprenderlo. Y aprender inglés es mucho más sencillo de lo que nos han hecho creer. Así que, ¿qué ocurre con esto? Que quiero que pienses que tu experiencia previa con el inglés si ha sido negativa. ¿Cómo lo has aprendido? ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a la primera clave, que es tu experiencia previa con el inglés te influye ahora. Y es que la forma en la que lo hayas estado estudiando hasta ahora o todo lo que hayas aprendido hasta ahora ya es algo que llevas acumulado. No se puede empezar de cero. Por muchas veces que me digan cuando vienen a la academia, yo hace tiempo que no lo estudio y quiero empezar de cero, no recuerdo nada, no sé nada. No se puede. Eso no existe. Ten claro y sé consciente de que nunca se empieza de cero. Tu experiencia previa, todo lo que se recuerde o se recuerde consciente o inconscientemente de ese idioma, está ahí. Y puede que a lo mejor ni siquiera hayas estudiado nunca inglés, pero ya vienes con ideas preconcebidas. Esa es tu experiencia previa con el inglés. Puede ser que nunca hayas aprendido inglés, pero te digan, es que el inglés no se lee como se escribe, o es que el inglés es un idioma sencillo, o es que si los ingleses te pones a hablar con ellos y si no lo pronuncias exactamente como ellos quieren, no te comprenden. Vale, todo eso son ideas preconcebidas. Es experiencia tuya que te está influyendo ahora. Y esto hace que estés cansado de tener siempre esta materia pendiente, de que parece que no avanzas, pero después a lo mejor coges, te apuntas a un curso, avanzas, te motivas, pero lo dejas, se te olvida, te vuelve a desmotivar, no quieres volver a ponerte a estudiar, pero es que lo necesitas. Pues todo esto te agota, te frustra y te desmotiva. Vamos ahora a la segunda pregunta, que es ¿cuál es tu relación con tu idioma materno? Esta es la segunda pregunta que teníamos en el training. Y si hay personas bilingües o tú eres una persona bilingüe, piensa en uno de los dos idiomas o en ambos. Tal vez si quieres uno en el que te sientas más cómodo. Y es que las personas bilingües tienen esa facilidad para pasar de un idioma a otro, pero necesito que ahora mismo pienses si tienes en tu idioma, en el que tú quieras, si tienes varios, si tienes uno en tu idioma particular, tienes un alto nivel de vocabulario, utilizas oraciones largas, utilizas oraciones cortas, ¿cómo hablas tu propio idioma? ¿Utilizas siempre el mismo vocabulario? ¿Siempre hablas de los mismos temas? ¿Eres experto en algún tema en concreto? ¿Hablas mucho o hablas poco? Y es que no
lo sabes todo, ni de tu propio idioma. Esto es lo que quiero que te des cuenta. Piensa en cómo te comunicas, de qué hablas habitualmente. Por ejemplo, a mí, si me piden que hable de las herramientas agrícolas, por ejemplo, pues mi vocabulario en castellano, en mi idioma materno, es muy limitado. Yo no soy experta en esto. Sin embargo, pregúntame si quieres sobre sintaxis, lenguaje o enseñanza y te puedo responder. ¿Vale? Así que ten en cuenta que en tu idioma materno siempre utilizarás algunas expresiones o vocabulario con más frecuencia. Y esto es lo que nos va a llevar a la segunda clave, y es que no aprendes el inglés que necesitas. Y para explicarte esta clave te voy a poner un ejemplo. Y es que hace poco unas alumnas les puse una situación en clase presencial en las que le decía, vale, imaginaos que os acabáis de conocer, estáis en una cafetería, ¿qué le preguntaríais? ¿De qué hablaríais? Y una de ellas comienza diciendo, "What do you do in your free time?" La otra persona responde lo que le gusta hacer en su tiempo libre, tal, tal. Las dejé un ratito allí hablando y después le dije, ¿esto sería una conversación que tú de verdad tengas con alguien al que acabas de conocer? Y me responde, no, la verdad es que no. Y entonces, ¿por qué lo estás haciendo así en inglés? Y su respuesta fue, porque lo hemos aprendido así. ¿Pero dónde lo has aprendido? Pues en un libro. Por supuesto que es en un libro o en un curso. ¿Por qué? Porque aprendemos un inglés que no es el real, no es el que necesitas, no es el natural, si lo aprendes en un libro o en un curso específico. Y también ahí en ese momento se pusieron a analizar su propia conversación en inglés y me dijeron, pero es que realmente yo nunca se lo preguntaría esto así a nadie. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Nunca la utilizaría. Digo, ¿y entonces por qué la utilizas en inglés? Es que no es el inglés que tú necesitas. Ese inglés que estás aprendiendo no es el que necesitas. ¿Para qué estás estudiando un lenguaje que no es natural y que no te va a salir en una conversación? ¿Por qué seguimos aprendiendo ese inglés hecho que viene en los libros? El inglés debe estar en tu cerebro en la misma casilla que está en tu idioma materno, ya que se relaciona con los mismos conceptos. No podemos crear un apartado distinto en tu cerebro con conceptos diferentes o expresiones distintas en inglés que en español, porque los idiomas son una codificación del concepto. Es una forma de decir qué es lo que estamos pensando o queremos decir. Para la siguiente clave no os hice ninguna pregunta, como decía eran 4 preguntas, pero 5 claves, pero está relacionada con las preguntas unido. Y es que tus conocimientos, y está relacionado con tus conocimientos previos sobre el tema del que estás tratando de comunicarte. Y es que tienes que tener claro que tienes los mismos conocimientos sobre un tema en concreto en inglés y en castellano, puesto que el inglés es solamente un medio, igual que el castellano. Es un medio de comunicación. ¿De acuerdo? Así que vamos a la siguiente clave y es que no sabes qué decir sobre el tema del que estás hablando. Y esto ocurre sobre todo cuando estamos haciendo un examen. Es cierto que nos podemos quedar en blanco, nos sale un tema, nos quedamos en blanco, nos ponemos nerviosos, no sabemos qué decir sobre ese tema. Hay veces que estamos intentando comunicarnos sobre un tema en concreto del cual no tenemos mucho conocimiento y tal vez en tu idioma materno pues serías capaz de sacar algún concepto o idea, pero a lo mejor no en inglés. Por ejemplo, si yo te digo ahora mismo, ¿qué podrías decirme sobre seguridad alimentaria? Pues cuando hablamos de un tema complicado y no tenemos conocimientos de ese tema, a lo mejor en castellano puedes sacar algo, pero piensa que tienes que darle un descanso a tu cerebro, give a break to your brain. ¿Y por qué te digo esto? Porque tal vez te estás quedando en blanco incluso en castellano y no es culpa de tu inglés. ¿Qué está sucediendo en tu cerebro en el momento en el que no sabes qué decir sobre un tema? Te ponen un tema complicado del que no tienes mucho conocimiento. Vale, pues imagínate.
Nuestro cerebro, por supervivencia, no quiere gastar más energía de la que necesita. Economiza la energía. Piensa que tu cerebro está a la vez inventando qué decir, porque no tiene los conceptos. Está traduciéndolo a un sistema de comunicación que normalmente el primero que viene es el castellano, porque es tu idioma materno y es el más cómodo y el que más rápido viene, donde tienes más conexiones neuronales. Y a la vez está transformando todo eso a un tercer idioma que es el inglés. O sea, imagínate y además está expresándolo tanto hablando como escribiéndolo o intentando comprenderlo si es que lo estás recibiendo. Madre mía, hay tanta energía la que está gastando tu cerebro que prefiere parar y decir, no, si yo sigo haciendo esto, me voy a quedar sin energía. Si me quedo sin energía es malo para mí, prefiero parar ahora, lo dejo todo en blanco, desaparezco, déjame tranquilo. Así que ahí no culpes al inglés. Give a break to your brain. No puedes culparle ni a tu cerebro ni a tu inglés. Ahora cuando veamos las soluciones te diré cómo solucionar esto. Y te voy a poner un ejemplo que me ocurrió a mí en primero de la carrera, y es que cuando tenía un examen oral me tocó hablar durante 10 minutos sobre el tema de la buena y la mala suerte. A veces te ponen preguntas ahí que te pueden ayudar, pero yo pensé, espérate, ¿realmente sé tanto sobre este tema? Cuando es una conversación con una persona, pues puede ser más sencillo, porque se debate. Pero en ese momento yo sola, yo pensé, oh God, what will I do? And what will I say? Cuando os dé las soluciones a estas claves, os diré qué es lo que yo aplico para conseguir solucionar este tema en todas las destrezas del idioma. De acuerdo, ahora nos vamos a ir a la tercera pregunta, que nos llevará a la cuarta clave, y es ¿cómo estudias inglés? ¿Has pensado cómo estudias inglés? ¿Es como te he dicho antes con un libro o con un curso según te vayan llevando? ¿Cómo intentas tú aprenderlo? Y fíjate bien que he dicho cómo estudias, porque yo siempre diferencio entre estudiar y aprender, porque no siempre que se estudia se está aprendiendo y no siempre que se aprende se ha estudiado. Y desde mi punto de vista, el gran error comienza cuando intentas aprender inglés cogiendo un libro. Porque lleva su sistema, no el tuyo, no es tu propio lenguaje. Y realmente necesitas aprender, por ejemplo, a presentarte en inglés. Vas a ir presentándote, va a ser lo primero que hagas en inglés. O necesitas aplicar el verbo to be y el verbo to have. A lo mejor no es eso lo que necesitas. Y esto nos va a llevar a la cuarta clave, y es que crees que se puede aprender inglés simplemente estudiando. Y esto te bloquea cuando, por ejemplo, quieres mantener una conversación, quieres decir algo, quieres escribir y sientes, no te sale, no me está saliendo, y además entonces tienes la sensación de es que no le he dedicado el suficiente esfuerzo, no he estudiado lo suficiente, no he aprendido todo lo que necesito saber, no he aprendido todo el inglés. Y es que te puedo asegurar que no es lo que necesitas. Nunca lo vas a conseguir saber todo de este idioma. El inglés es un idioma y nunca se puede saber todo, ni siquiera lo puedes saber de tu propio lenguaje, como he dicho antes. Y yo, mira a ver si llevo tiempo aprendiendo este idioma y utilizándolo, y soy consciente de que no lo sé todo. Y me costó aceptarlo, el que nunca lo sabría todo, pero cuando lo acepté, esto fue una gran liberación. No puedo saber cada una de las palabras y expresiones del idioma, no las sé ni en mi idioma materno. Me sentí aliviada. Dejé de agobiarme y sentirme decepcionada conmigo misma, porque imagínate que estoy en una clase, un alumno me pregunta una palabra y no la sé. Pues ahora lo digo claramente, no lo sé, espérate que la busco. Y así todos la aprendemos. ¿Y por qué tú lo vas a saber todo del inglés? No puedes. No se puede. No te pongas una meta tan alta.
no me sé todo el vocabulario, no me sé toda la gramática. No te lo vas a saber nunca. Acéptalo. No te lo sabes todo y nunca lo sabrás. Y después te voy a decir cómo solucionar esto y cómo aprender el inglés que sí necesitas. Ahora vamos a la última pregunta, que también será la que nos lleve a la última clave. ¿Qué emoción te genera cuando intentas comunicarte en inglés? Las emociones básicas son 5, pero vamos a hablar también de esas pequeñas ramificaciones, ¿vale? No solamente si te da miedo o te da alegría o te da tristeza, sino cómo te hace sentir. ¿Te sientes cómodo? ¿Te causa estrés? ¿Preferirías evitarlo o pones tanto esfuerzo por hacerlo bien que te agota? Ahora, dime cómo te hace sentir, porque en todas las destrezas, si te da miedo o te da vergüenza, si generas emociones negativas, esto nos hará quedarnos en blanco. Y es lógico, son emociones negativas, no las queremos. Y esto es lo que hace la quinta clave. Tienes que darte cuenta de que al estar generando esta emoción negativa, hay un mayor gasto energético y estás diciéndole a tu cerebro, estás agotándole. Y entonces él dice, voy a parar esto porque no me está haciendo ningún bien. Así que ten claro que si te quedas en blanco, teniendo este tipo de emociones, es una situación de autodefensa de tu cerebro para evitar el peligro. Y una vez más, es obvio, es lógico, porque claro, si me estoy sintiendo mal, ¿cómo voy a querer seguir haciéndolo? El miedo fue creado, entre comillas, para huir. Ahora, imagínate que tú estás delante de un león. Tienes miedo, porque el león puede atacarte. Ese miedo va a hacer que te paralices, te quedes totalmente en blanco sin saber qué hacer, no pensar, no moverte, o que huyas. Pues ese mismo miedo o sus ramificaciones son las que te sucede cuando intentas comunicarte en inglés. Así que, asúmelo, es solamente autodefensa de tu cerebro. Tu cerebro necesita tomárselo con más tranquilidad. Y estas han sido las 5 claves que te llevan a bloquearte cuando hablas en inglés o cuando te expresas o te comunicas en inglés. Y os las voy a recordar. La primera era tu experiencia previa con el inglés. La segunda, no aprendes el inglés que necesitas. No sabes qué decir sobre ese tema. ¿Crees que se puede aprender simplemente estudiando? Y por último, es una situación de autodefensa de tu cerebro. Y estas son las principales claves. Después habrá varias ramificaciones de cada una de ellas, pero todas engloban estas mismas claves. Venga de donde venga, te las podré encajar en una de estas 5 claves. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Encontrar las soluciones, y con el sistema de 5 pasos que te voy a mostrar vas a poder dejar de bloquearte o quedarte en blanco cuando te comunicas en inglés. Así que vamos con la primera solución, que es la que afectaba tu experiencia previa. Y es que vas a tener que dejar de aprender inglés como lo has hecho hasta ahora, cambiando nuestra forma de estudiar para llegar a aprender. Sé que no es fácil, pero presta atención a los siguientes pasos porque serán claves. ¿Cómo vas tú a poder dejar de aprender inglés como hasta ahora? Pues, segundo paso, vas a analizar tu propio lenguaje. Cuando sabes cómo te comunicas en tu idioma materno, sabrás qué inglés necesitas. Necesitas saber temas, palabras, expresiones. No te estoy diciendo que cojas más temas. Tienes que saber qué temas tratas, no nuevos conceptos. Aquí lo único que nos importa es el idioma, vocabulario, expresiones, la forma de comunicarte. Porque no quiero que el inglés esté en un apartado distinto para un idioma u otro dentro de tu cerebro. Debe identificar una misma realidad, un mismo concepto, pero con un distinto código.
un código sería el castellano y el otro código sería inglés, pero el concepto es el mismo. Así que dejarás de quedarte en blanco en el momento que tú mismo analices qué expresiones utilizas en español y encuentres tu traducción directa en inglés. Y mira que he dicho directa y no literal. Yo siempre digo, por ejemplo, madre mía, y me quedaré parada y bloqueada, porque si mi cerebro no sabe decir eso en inglés. Y es que si yo digo, madre mía, en castellano, no voy a decir, oh my mother en inglés, eso sería una traducción directa, pero cada vez que en mi cerebro yo quiera decir, madre mía, me va a salir en inglés, oh my God, porque esa es la relación directa que yo he establecido entre ese concepto que quiero expresar con esa expresión en inglés. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué puedes hacer para esto? Párate, escúchate y traduce tu propio lenguaje. El tuyo propio. No te estoy diciendo que estudies castellano ahora, no. Tu lenguaje. ¿Qué palabras, qué vocabulario utilizas tú? Así que, vamos al tercer punto, el tercer paso, que está muy relacionado también con los motivadores, que es un tema recurrente en mi blog, que te lo vuelvo a repetir, si no estás recibiendo estas notificaciones, vete a la web a Estrategias para mejorar mi inglés y consigue recibir todas las semanas en formato de vídeo o audio estas actividades. Porque me gusta que la gente esté motivada cuando aprende inglés. ¿Y cómo lo solucionamos? Lo vamos a solucionar llevándote cualquier tema a tu terreno. Te voy a poner un ejemplo para que consigas entenderlo mejor. Bueno, hace un tiempo le pedí a unos alumnos en clase que escribiesen, eran adultos, que escribiesen una redacción sobre superhéroes. Y una alumna me dijo, no, por favor, de superhéroes, no sé, es que dime que hable de otra cosa, yo no sé nada de superhéroes. Dime que, no sé, cualquier cosa, pero que no sea superhéroes. Mi respuesta a eso fue, yo no te he especificado qué tipo de superhéroes puedes hablar. No te he dicho, háblame de los superhéroes de Marvel. Y aunque así lo haga, siempre tienes que escribir o hablar, en este caso era escribir, lo que quieras. Abre tu mente, amplía tu lenguaje, no tu conocimiento, ¿vale? Porque no me hagas una investigación ahora de los superhéroes, porque yo lo que quiero es que escribas. Me da igual lo que me digas, siempre que sea en inglés. Por eso, lo que queremos demostrar aquí es que no necesitas conceptos nuevos para comunicarte en inglés. Deben ser los mismos conceptos, pero expresados en dos sistemas diferentes, el inglés o el castellano. No puedes crear conceptos nuevos para este idioma. Así que si te pido que me escribas sobre los superhéroes, pues imagínate que tienes que terminar hablando de, no sé, las personas que ayudan a otras personas, o de los oficios, porque son personas que salvan vidas, o puedes hablarme de la ropa, de la igualdad entre hombres y mujeres, incluso de los animales. Me da igual, llévate el tema a tu terreno, enlázalo con el tema que tú más cómodo te sientas. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Yo, por ejemplo, aprobé un examen oral de francés, en el tema era la ropa, y no dije ni una sola pieza de ropa. Y esto ocurre también con el que os decía anteriormente de la buena y la mala suerte. He aprendido a llevarme todos los temas a algo que yo sepa hablar y de lo que me sienta cómoda. Y así poder sentirte cómodo en inglés. No inventes nada, porque como hemos dicho es un mal gasto energético para tu cerebro y no va a querer hacerlo. Simplemente enlaza. Además, si estás en un examen y te ponen un tema complicado, sé sincero. Oh, no sé mucho sobre este tema. Te puedo decir que le explicas lo poco que sabes sobre ese tema, pero lo vas relacionando, por ejemplo, con tu vida personal. No sé mucho sobre el global warming, pero te puedo decir que sí sé que hay emisiones de CO2 y qué hago yo con lo que sé para solucionar esto. Pues sé que puedo reciclar, intento ir a tiendas tal, no sé qué. Y al final terminas hablándome de los países,
cómo se recicla en otros países, por ejemplo, o qué experiencia has tenido tú en otro país. No lo sé, cualquier cosa, o qué descubriste cuando viajabas, o qué tipo de ropa, cómo se fabrica, si produce CO2 o no estoy seguro, pero vale, cualquier cosa. Termina hablando de tu tema. Si te están hablando de fútbol y no sabes fútbol, termina hablando de tenis. Busca tu tema recurrente o tu motivador, que es de lo que yo hablo en el blog. Este tema te va a salvar de todo. Podrás relacionarlo con todos los temas, solo tienes que buscar el punto de conexión. Así que enlázalo, porque esos conceptos serán expresados en los dos idiomas por igual. Siguiente paso, cuarto paso, tienes que introducir el inglés en tus rutinas diarias. Porque lo más importante es que tu cerebro sepa que tú necesitas el inglés. Lo necesitas. Y tiene que salir de una forma natural. Los idiomas son algo que si no estás poniéndolo en práctica constantemente se olvida. No es único de los idiomas, sucede con todo. Pero hay ciertas cosas que son más fáciles de recordar. Por ejemplo, una raíz cuadrada. Se te ha olvidado cómo hacerla. Te buscas un tutorial, sigues los pasos, sigues ese sistema y eres capaz de hacerlo. Pero un idioma no hay pasos, no es un sistema cerrado. Por eso, si se te olvida, es frustrante tener que, entre comillas, volver a empezar porque se te ha olvidado lo que habías hecho. Y esto es, en muchas ocasiones, lo que nos lleva a bloquearnos. ¿Cuánto tiempo? Dime cuánto tiempo llevas diciendo que necesitas estudiar inglés, pero no tienes tiempo, o no puedes sentarte a estudiar, o no puedes ir a clase, o te aburre. Vale, son excusas. Un idioma no hay que sentarse a estudiar. Un idioma hay que vivirlo. ¿Y qué hacemos? Introducir el inglés en nuestra rutina. Y no te estoy diciendo que hagas un hueco en tu rutina para el inglés, no, sino que cojas una de las actividades que haces rutinariamente todos los días y hazla todos los días en inglés. Esa actividad, rutina, lo que sea, hazla en inglés. Vamos a la siguiente clave, que será la última clave. Y esta sé que no es sencilla, pero tienes que aprender a relajarte cuando intentas comunicarte en inglés. Las emociones que te crean cuando hablas en inglés tienen que ser lo más natural posible. Y tienen que ser, como mínimo, lo mismo que sientes cuando intentas comunicarte en castellano. ¿Y por qué? Porque yo te estoy diciendo a lo mejor, imagínate que te tienes que poner delante de 500 personas y dar una ponencia, te vas a sentir nervioso, tal vez. Pues que te sientas igual de nervioso en castellano que en inglés. Pero si estás con un amigo charlando, te sientes cómodo y relajado, también siéntete cómodo y relajado en inglés. No te sientas frustrado, porque si hay algo que no sabes cómo decirlo y lo estás pensando en castellano porque es algo que utilizas habitualmente, es porque aún no has hecho la conexión real que necesitas con ese idioma. Así que, ¿cómo vamos a solucionar todo esto? Vamos a intentar poner nuestro cuerpo, cuando estamos comunicando en inglés, en posturas en las que nos sintamos relajados y cómodos. Aunque estés nervioso, aunque estés estresado, pon tu cuerpo en una postura distinta. No tenses ninguna parte de tu cuerpo. Fíjate, esto es mindfulness y puedes practicarlo para el inglés y te vendrá muy bien para hacer creer a tu cerebro que no te genera ninguna emoción negativa. Así que estos son todos los pasos que debes dar. Ya los tienes claros y ahora lo único que te queda es ponerlo en práctica. Para que los recuerdes bien, aparte ya de lo que hayas apuntado durante esta presentación, quiero darte un regalo que será un PDF resumen de todo lo que acabo de decir. En ese PDF tendrás apartados en los que te pondrá las preguntas, las claves de los bloqueos y las soluciones de las que acabo de hablar. Estas